Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial en el que hablaremos acerca de los acuerdos de paz. Este espacio académico busca comprender los principales puntos del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. A través de 4 intervenciones individuales, cada integrante abordará uno de los puntos del acuerdo desde su importancia, sus desafíos y su impacto en la construcción de una paz duradera. Además, tendremos preguntas de los otros participantes para enriquecer la reflexión. Nuestro propósito es analizar, desde la voz de cada uno, cómo estos acuerdos no son solo documentos, sino rutas de transformación para las comunidades, la sociedad y el futuro del país. Esperamos que este recorrido permita ampliar la mirada y comprender que la paz se construye entre todas las voces. ¿Cómo están? Mucho gusto. Carlos Rodríguez. Cuando hablamos de reforma rural integral, no estamos hablando únicamente de tierras, y estamos hablando de transformar por completo la forma en que el Estado se relaciona con el campo colombiano. En el punto uno del acuerdo de paz, se plantea un diagnóstico claro. Colombia tiene un campo abandonado, profundamente desigual, con falta de inversión histórica y sin oportunidades reales para sus habitantes. Esta reforma propone una visión mucho más amplia que incluye claramente acceso a la tierra, pero también educación rural, vivienda digna, servicios públicos básicos, conectividad digital, apoyo técnico, créditos blandos, formalización laboral y desarrollo económico sostenible. Es decir, no basta con darle a un campesino o en general a los campesinos una parcela. Se debe pues crear un ecosistema que le permita vivir, producir y desarrollarse tanto él como el campo. Uno de los elementos pues más interesantes es pues, el enfoque territorial. La reforma no pretende hacer un, un plan centralizado desde Bogotá, sino construir junto con las comunidades, plantean los PDT, programas de desarrollo de enfoque territorial, como herramientas para identificar las prioridades locales, vías, escuelas, proyectos productivos, centros de salud, acueductos, etcétera. También pues está el Fondo de las Tierras, que busca entregar el Fondo de Tierras que busca pues entregar a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Sin embargo, esto solo es pues una parte del problema. La reforma rural también abarca la seguridad alimentaria, la preservación ambiental, eh, el uso adecuado del suelo y la transformación productiva del campo. Si uno mira la historia de Colombia, entiende que la concentración de la tierra y la desigualdad rural fueron factores que alimentaron la violencia armada durante décadas. Por eso en este punto es tan importante. La reforma rural integral no es una medida económica, es una medida de paz, una manera de dignificar la vida campesina y pues garantizar que las futuras generaciones no tengan que enfrentar las mismas injusticias que fueron, que dieron pues origen al conflicto y que afectaron a sus antepasados. Bueno, respondiendo a las preguntas de mis compañeros. Kevin me pregunta, este punto se considera la base de todo el acuerdo. Kevin, porque si no transformamos las condiciones estructurales del campo, todo lo demás se queda en soluciones superficiales. La gente sigue sin agua potable, sin escuelas, sin vías terciarias o sin el apoyo para producir cualquier proyecto, sin el apoyo para producir cualquier proyecto de paz va a fracasar. La paz tiene que sentirse en el territorio. Bueno, respondiendo a la pregunta de Mafe, ¿qué factores han frenado la implementación? Son varios. Y intereses económicos que pues obviamente se oponen a la redistribución de las tierras, la falta de continuidad entre gobiernos, limitaciones presupuestales y también la persistencia de grupos armados en las zonas rurales. Además, implementar esta reforma implica transformar una estructura de poder muy antigua donde pues
la tierra ha sido el símbolo de la riqueza y la dominación en el país. Y por último, pues respondiendo la pregunta de Luna, ¿cómo garantizar que las comunidades sean protagonistas? Sencillo, fortaleciendo los mecanismos de participación. Es vital que los PDTs se construyan con los campesinos, líderes locales, mujeres rurales, jóvenes y comunidades étnicas. Ellos son pues los que conocen las necesidades del territorio donde viven, básicamente eso. En lo personal, este punto me hace pensar en cómo pues, la desigualdad rural ha marcado profundamente nuestra historia como país. Siento que como futuro profesional tengo una responsabilidad, no ser indiferente a la realidad del campo y contribuir desde mi formación a procesos que ayuden a cerrar las brechas. Quisiera trabajar o apoyar proyectos que integren tecnología, participación ciudadana y desarrollo comunitario para pues ayudar a que las comunidades rurales tengan voz y se beneficien de herramientas modernas sin perder su identidad. La paz, tal como pues lo plantea este punto, no es un discurso, es una construcción diaria. Mi aporte será siempre desde la defensa de la dignidad campesina, el acceso a derechos y la creación de oportunidades reales en territorios donde históricamente solo ha llegado violencia y más violencia. Mm, eh, sigue tú, Kevin. Muy buenas tardes. Esta es la introducción al podcast de la parte número 2 por Kevin, donde trataremos la participación política. Entonces comenzaríamos con la opinión personal, unas preguntas dadas por mis compañeros y una conclusión final. Entonces comenzaríamos. El punto de participación política parte de una idea simple pero poderosa. La democracia en Colombia ha estado incompleta durante décadas. Grandes regiones del país no han tenido representación y muchos ciudadanos, especialmente jóvenes, líderes sociales, mujeres, comunidades campesinas y etnias han sido silenciadas gracias a esto. Este punto busca abrir el sistema democrático permitiendo que más voces entren en el debate político y sean parte de la decisión del país. La creación de los 16 curules de paz es una medida que reconoce que las zonas rurales más golpeadas por la guerra merecen representación directa en el Congreso. Estas curules no son un privilegio, son una reparación histórica. Además, el acuerdo contempla garantías reales para los movimientos sociales pueden participar sin miedo. Colombia es uno de los países más peligrosos para los líderes del mundo, incluso más peligroso que México. Eso es llegar a mucho. Sin garantías de seguridad no es posible hablar de democracia plena. Este punto también incluye la transformación del antiguo grupo armado en un partido político legal como una forma de que la lucha deje de ser armada y se convierta en una lucha por ideas. Es una transición difícil, polémica, pero necesaria si queremos dejar atrás la guerra que nos ha dado durante tanto tiempo en Colombia. Entonces ahora vienen las preguntas de mis compañeros. Charles me pregunta, ¿por qué las colonias de paz son necesarias? Entonces mi respuesta a Charles es la siguiente, porque las comunidades más afectadas por la guerra son precisamente las que menos han sido escuchadas. Las curules les permiten llevar problemas y propuestas al Congreso. Es como decir, ¿cómo vamos a abarcar el problema de raíz si no sabemos cuál es el problema? Necesitamos la voz de las personas para ser escuchadas. ¿Qué le voy a preguntar a un político que vive en Bogotá, por ejemplo, que no le pueda, que sí tengo que preguntarle a una persona que fue afectada en el conflicto en un área rural? Entonces, Mafia ahora pregunta, ¿qué amenazas enfrenta la participación política hoy? La violencia contra los líderes, la limitación y la priorización y la desinformación, la democracia se debilita. Con, con opinar puede ser contra la vida. Esto podemos decir lo que
La verdad, o sea, si usted es un líder de izquierda o derecha, si opina diferente al resto, ya es un problema para los demás. Si usted va a intentar sacar un proyecto que afecte, digamos, al narcotráfico, a la delincuencia en su zona, va a ser afectado directamente usted. Y por último, una pregunta. ¿Qué papel pueden jugar los jóvenes hoy en día? Pues los jóvenes son esenciales. Podemos romper ciclos de abstención, involucrarnos en movimientos, crear iniciativas, impulsar debates digitales y vigilar la gestión pública. Es como decir, durante tiempo siempre hemos dejado que los adultos, o sea, los que vinieron antes de nosotros, tomen la decisión y eso demuestra cómo actualmente está el país. Pues los jóvenes son necesarios porque pueden ser el fin de la, por decirlo, el fin de la misma ideología que nos ha abarcado durante Colombia durante tanto tiempo, buscar una nueva razón, un nuevo deber, por así decirlo. Entonces, mi reflexión personal es lo siguiente. Creo que profundamente que la participación política es un acto de responsabilidad. Desde mi rol como futuro profesional, quiero impulsar a espacios donde las personas puedan opinar, organizarse y tomar decisiones sobre su territorio. Mi compromiso personal será trabajar para la política deje de verse como algo corrupto o ajeno y pase a ser una herramienta transformadora. Quiero aportar a una ciudadanía más crítica, informada y activa, porque una paz duradera depende de una democracia donde absolutamente todos tengan voz. Es como decir, desde mi ámbito personal, que yo estoy estudiando ingeniería catastral y geodesia, cuando usted dice que es catastral, literalmente las personas dicen, no, se nos vino a subir los impuestos de la tierra, a colocar más impuestos al terreno, viendo que si usted sube los impuestos de ese terreno, va a valorizar mucho más el terreno. Es lo mismo que pasa con la política actualmente. Las personas están muy desinformadas por lo que está pasando actualmente en Colombia, gracias a los medios amarillistas como Caracol y RCN. No saben qué están tratando, solamente saben tirar mierda a las personas que no están en los ideales de ellos, o sea, no están atrás de los ricos que pagan. Eso sería todo mi parte y dejaría a mi compañera Mafes con la siguiente tema. Bueno, para continuar, mi nombre es Mafe y mi tema es el punto número 3, el fin del conflicto. Bueno, este punto es uno de los más visibles, pero también uno de los más complejos. Involucra el cese al fuego bilateral, la dejación de armas, la ubicación en zonas veredales y sobre todo la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. La dejación de armas fue un hecho histórico, pero el desafío más grande es la reincorporación. Hablar de reincorporación es hablar de cambio de identidad, de reconstrucción personal, de dejar atrás un proyecto de vida armado para construir uno nuevo. No es un proceso fácil ni rápido, y mucho menos lineal. Los excombatientes enfrentan estigmas sociales, amenazas a su seguridad, dificultades económicas y falta de apoyo. Muchos proyectos productivos no han recibido la financiación necesaria y la vulnerabilidad sigue siendo un riesgo enorme. De hecho, más de 400 excombatientes han sido asesinados tras la firma del acuerdo. A pesar de todo, este punto nos recuerda que la paz es un proceso de transformación individual y colectiva. No basta con entregar armas, se necesita acompañamiento, oportunidades y garantías para quienes deciden apostar por la vida civil. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. Charles pregunta, ¿por qué es tan difícil la reincorporación? Bueno, la reincorporación es difícil porque no es un proceso exclusivamente administrativo ni logístico. Es ante todo un proceso humano. Implica que una persona que vivió años, incluso décadas, bajo una lógica de guerra transforme su identidad, sus hábitos, su pensamiento y su forma de relacionarse con los demás. Además de este reto individual, está el reto social. Muchas comunidades siguen viendo a los excombatientes con desconfianza o con miedo, y eso dificulta la posibilidad de que esas personas se inserten realmente en la vida civil. A eso también se suman los estigmas políticos, las narrativas mediáticas que siguen asociándolos con la violencia y sobre todo la falta de garantías reales para su seguridad. No podemos olvidar que más de 400 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo,
lo cual no solo genera temor, sino que envía el mensaje de que dejar las armas no necesariamente garantiza protección. Todo esto hace que la reincorporación sea un proceso frágil, complejo y también lleno de tensiones entre lo que se pactó y lo que se vive pues en la práctica. La siguiente pregunta es la de Kevin. Él pregunta, ¿el Estado ha cumplido? Bueno, pues yo diría que el Estado ha cumplido en algunos aspectos, pero de manera parcial e insuficiente. Hay avances en temas como la identificación de los excombatientes, la creación de espacios de diálogo y algunos proyectos productivos que sí han funcionado. Sin embargo, el cumplimiento no ha sido integral ni constante y eso es clave para que un acuerdo de paz tenga sostenibilidad. Muchos compromisos se han ejecutado lentamente y esa lentitud genera una sensación de incertidumbre entre quienes están intentando construir una nueva vida. Por ejemplo, varios proyectos productivos no recibieron recursos a tiempo o no contaron con acompañamiento técnico adecuado. La seguridad es otro aspecto, donde el Estado tiene una deuda enorme porque mientras no existan garantías reales para la vida de quienes se acogieron al acuerdo, hablar de reincorporación plena es prácticamente imposible. Entonces, sí ha habido cumplimiento, pero no con la solidez, con la continuidad, tampoco con la cobertura que el proceso demanda. La paz necesita decisiones políticas firmes y sobre todo coherencia entre lo que se firma y lo que se implementa. Por último, Luna nos pregunta, ¿qué falta por hacer? Pues falta muchísimo y lo que falta no es menor. En primer lugar, falta fortalecer el acompañamiento psicosocial. No se puede pasar de un contexto de guerra a una vida civil sin apoyo emocional, sin manejo del trauma y sin procesos de adaptación comunitaria. También falta garantizar la seguridad de manera efectiva. No basta con presencia militar, se requiere investigación, judicialización, protección oportuna. Si las personas que apostaron por la paz siguen siendo víctimas, el mensaje hacia los demás actores armados es muy negativo. En tercer lugar, falta inversión sostenida en proyectos productivos y educativos que permitan que los excombatientes tengan autonomía económica real. Muchos de ellos quieren estudiar, emprender, trabajar y necesitan que esa intención encuentre respaldo. Finalmente, falta una construcción más profunda de reconciliación con las comunidades. La sociedad civil también necesita procesos de pedagogía, de memoria, de diálogo para superar el miedo y los prejuicios. La paz no se construye solo con quienes combatieron, sino con todo un país aprendiendo a verse de nuevo sin enemigos. Cuando pienso en este punto del acuerdo, me doy cuenta de que la paz no es un suceso, sino un proceso que nos interpela a todos. La dejación de armas es un símbolo poderoso, pero lo verdaderamente desafiante es lo que viene después. Aprender a reconstruir confianzas, a replantear la identidad y apostar por una vida distinta a la que marca la guerra. Este punto también me hace pensar en la responsabilidad colectiva. No podemos exigirle al excombatiente una transformación profunda mientras como sociedad seguimos manteniendo discursos de odio o negándonos a la reconciliación. La reincorporación no es solo la transformación de un individuo, es la transformación de una comunidad completa que debe aprender a convivir desde otras lógicas. Desde mi rol profesional, quiero aportar a estos procesos de reconstrucción simbólica y social. Me gustaría trabajar en espacios donde se generen narrativas nuevas, donde la reconciliación, donde se fortalezca los proyectos comunitarios y donde podamos acompañar a quienes están construyendo nuevas formas de vivir después de la guerra. Para mí, la paz se construye con acompañamiento, escucha y presencia real. No es un documento ni una firma, es un compromiso diario con la vida, con la dignidad y con la posibilidad de que ninguna generación vuelva a normalizar la violencia. Hola, soy Luna y en mi intervención quiero profundizar en 3 puntos del acuerdo de paz que sostienen la dimensión ética, social y operativa del proceso. Se tratan del punto 4, 5 y 6 del acuerdo de paz.
Aunque suelen explicarse por separado, en realidad se complementan entre sí, pues representan la lucha contra las causas estructurales del conflicto, la centralidad de las víctimas y la garantía de lo que se prometió se convierta en realidad. Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. El problema de las drogas en Colombia ha sido uno de los motores más persistentes del conflicto armado. Durante décadas se enfrentó desde una lógica militar, fumigaciones, erradicación forzada y criminalización de las familias campesinas. Estas estrategias nunca funcionaron porque atacaban la consecuencia pero no la causa. El acuerdo de paz llega y plantea algo completamente distinto, pues usa un enfoque más humano, más integral y participativo, que reconoce que la mayoría de campesinos que cultivan coca no lo hacen por querer enriquecerse, sino por falta de alternativas económicas viables. El acuerdo propone sustitución voluntaria de cultivos, no una sustitución forzada, ingresos de transición para las familias mientras cambian su economía, asistencia técnica adecuada y permanente, proyectos productivos reales y sostenibles, formalización de tierras para que los campesinos puedan acceder a créditos e infraestructura en los territorios, porque no sirve de nada sembrar cacao si no hay vías para transportarlo. Este punto reconoce que la pobreza no puede resolverse a punta de helicópteros, sino que requiere presencia civil del Estado, oportunidades y condiciones dignas para que la gente no tenga que elegir entre la miseria o un cultivo ilegal. Y ahí está la esencia. La paz solo funciona cuando la vida digna también es una opción real. Punto 5. Víctimas, sistema integral de verdad, justicias, reparación y no repetición. El punto 5 es para mí el corazón ético del acuerdo, pues aquí no se habla de armas ni de territorios, sino de las vidas humanas. Habla de madres que nunca volvieron a ver a sus hijos, habla de comunidades que fueron borradas del mapa, habla de jóvenes que crecieron sin entender por qué tuvieron que huir en la madrugada. Este punto crea 3 mecanismos principales. Primero, la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. No es impunidad, es justicia restaurativa. Busca que los máximos responsables reconozcan verdad plena, reparen a las víctimas y contribuyan a la no repetición. Es una justicia que mira hacia adelante, pero sin negar lo que ocurrió. En segundo lugar, la Comisión de la Verdad, donde su labor fue profundamente humana. Se trata de escuchar testimonios, abrir espacios seguros, tener puentes desde donde antes solo había silencio. La verdad no solo esclarece hechos, humaniza a quienes fueron tratados como simples cifras. Y en tercer lugar, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Pues para miles de familias, la incertidumbre duele más que la muerte. Buscar es un acto de amor que el Estado debe acompañar. Así que este punto demuestra que la paz no es solo política, sino también es emocional, simbólica y espiritual. La memoria es una forma de decir, esto no debió pasar y no puede volver a pasar. Punto 6. Implementación, seguimiento y verificación. Este punto es como el más técnico, pero si no existe todo lo demás se quedan discursos, pues habla realmente de planes con cronogramas claros, indicadores para evaluar avances, presupuestos, responsabilidades institucionales, acompañamiento internacional y participación ciudadana en la vigilancia. Y la implementación es lo que convierte un acuerdo firmado en un acuerdo vivido y también reconoce una verdad dura. Implementar la paz no depende solo del gobierno que firma, sino de aquellos que vienen después. Por eso este punto exige continuidad, estabilidad y compromiso político. La paz es una política de Estado, no una moda que dura 4 años. Ahora contestaremos algunas preguntas hechas por mis compañeros. Charles pregunta, ¿por qué es necesario cambiar el enfoque del problema de las drogas? Bueno, yo considero que el enfoque militar nunca solucionó nada, sino que aumentó la violencia, afectó la salud de las comunidades y destruyó cultivos ilícitos. El acuerdo propone un enfoque de salud pública y desarrollo rural, porque el problema socioeconómico no criminal. Sin alternativas económicas reales,
cualquier erradicación sería temporal. La pregunta de Kevin es, ¿cuál es la mayor contribución de la JEP? La verdad judicial con responsabilidad directa es la mayor contribución de la JEP, pues la JEP busca que quienes tomaron decisiones reconozcan públicamente qué hicieron, por qué y cómo reparar. Eso dignifica a las víctimas y crea condiciones para que la sociedad entera pueda comprender sus heridas. Y ahora tenemos la pregunta de Mafe, que dice, ¿cuál es el mayor reto de la implementación? Yo considero que es la falta de continuidad. Un acuerdo de paz requiere décadas de trabajo y muchos gobiernos la han usado como arma política. Sin voluntad económica y sin presencia estatal sostenible, la implementación simplemente se fragmenta y queda a medias. Bueno, una reflexión final de estos últimos acuerdos, de estos últimos puntos del acuerdo de paz es que estos puntos muestran realmente algo profundo y es que la paz no es un evento político, sino es un proceso emocional, social y cotidiano que implica reconocer las heridas, reconstruir confianzas y crear condiciones donde la violencia deje de ser una opción de supervivencia. Esto nos permite entender que la verdad no es revivir el dolor, sino darle un sentido, que la memoria no divide al país, sino que lo humaniza, y que la implementación es un compromiso generacional, no gubernamental. Creo firmemente que la paz se construye como se teje una manta, hilo por hilo, voz por voz, historia por historia. Y sé que mientras sigamos escuchando, preguntando y acompañando, la paz seguirá siendo posible. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este recorrido por los puntos del acuerdo de paz. Recuerden que la paz no se construye en silencio, se construye escuchando, reconociendo y actuando. Cada voz aporta, cada reflexión suma y cada esfuerzo transforma. Que estas conversaciones sigan abriendo caminos hacia un país más justo, más humano y más consciente de su historia.